Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gracias damos a Dios, hermano. Llegado este momento, vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Vamos a abrir nuestra Biblia para dar lectura a la Sagrada Escritura y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en Él. Oremos. Padre, queremos agradecerte en esta hora el que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento de la exposición de tu palabra, rogamos de ti la iluminación por medio del Espíritu Santo, para que el mensaje, Señor, sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo y en ello tengamos la debida edificación conforme al propósito de tu voluntad, Señor. Sea derribado por tierra todo argumento y todo pensamiento de hombre, para que quede establecido lo que es eterno y lo que es de tu perfecta voluntad. Confiados
en que así lo harás. Te damos gracias por medio del Señor Jesucristo, por quien todas estas cosas son un sí y son un amén. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos queridos, podemos verle al apóstol Pablo haciendo mención sobre el valor que tiene en soportar las flaquezas de los más débiles. Y no solamente se refería a aquellos que eran débiles en cuanto a la fe, sino también se refería en cuanto a aquellos que no participaban de la fe. Por eso trae a ilustrar con la vida del Señor Jesucristo, en cuanto que por hacerse siervo de la circuncisión, sufrió los vituperios de los que le vituperaban. Amén. Pero él esto lo hizo a causa de ¿qué? A causa de que las promesas que le habían sido dadas a sus padres, a los padres de los hebreos, se vieran cumplidas en él. Lo hizo a causa de mostrar la verdad. Por eso en el ministerio público del Señor Jesucristo nosotros podemos ver que él iba siendo llevado conforme a la Escritura. Y en muchos lugares dice, y especialmente el apóstol, el evangelista San Mateo, el apóstol Mateo, dice que esto aconteció para que se cumpliera lo que estaba escrito por los profetas. Entonces él ilustra con la vida del Señor Jesucristo diciendo: mirad el ejemplo que tenéis en el Señor Jesucristo, quien sufrió los vituperios de los que le vituperaban, se hizo siervo de la circuncisión. Aunque, hermano querido y hermana querida, el Evangelio no se iba a extender entre los hebreos, sino que el Evangelio se iba a extender entre los gentiles. A ellos le iba a venir en parte el endurecimiento, ¿para qué? Para que el Evangelio se extendiera hacia los gentiles, para que el resto de los pueblos le conocieran y le glorificaran a Dios, para que el resto de los pueblos esperaran en el Señor. Entonces, no solamente del que come o no come, como dice en el capítulo 14, del que guarda el día o no lo guarda el día, sino también habla al respecto de quién, de los que por causa de su incredulidad, por la causa de su debilidad. ¿Cuál es la debilidad de un hombre? ¿Y cuál es la fortaleza de un hombre? Si nosotros miramos, todos somos iguales, todos fuimos hechos de una misma sangre. De una sola sangre hizo toda descendencia de los hombres, ¿no es cierto? Alguno puede tener una característica más, otras virtudes, otra una capacidad mayor, otra una capacidad menor, pero todo a la verdad y ante los avatares de la vida no tenemos fortaleza. En nosotros mismos no tenemos la fortaleza. Aún los más fuertes, dice la Escritura, los más robustos, se cansan, perecen, caen. Pero ¿qué dice? Los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, ¿en dónde radica la fortaleza de un hombre, de una mujer? En la esperanza, en la fe, en el creer, en el tener paciencia. Por eso dice: el Dios de la paciencia y de la consolación os dé un mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Que en todo vivió agradando al Padre y aún en la hora más difícil encomendó su espíritu a aquel que tenía el poder para libertarlo de la muerte, diciendo: en tu mano encomiendo mi espíritu. Y dice que expiró, dio su último aliento. Fue hasta el final. Por eso Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos mirar, hermano querido y hermana querida, en dónde radica la fortaleza de un hombre y dónde radica la debilidad de un hombre. En la fe. Por la fe es que estamos firmes. Por la fe es que estamos de pie. Por eso dice: ¿quién eres tú que juzgas al criado de tu Señor? Si está
de pie, para su Señor lo está. Y si está caído, para su Señor lo está, pero poderoso es su Señor para hacerlo estar en pie. ¿Qué quiere decir? Que si una persona cae, Dios le envía una palabra, aviva la llama de la fe, aviva la llama de la fe y de la esperanza en su corazón, y esa persona se vuelve a levantar. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenido, hermano Yaro. Que lo bendiga. Amén. Entonces, la fortaleza de un hombre, la fortaleza de una mujer, no radica en su capacidad física, en su nivel intelectual, en su poder adquisitivo. Algunos dicen, qué persona fuerte de carácter. Sin embargo, una persona que es respondona, una persona que no soporta nada, no es una persona fuerte de carácter, todo lo contrario, es una persona débil de carácter. Una persona fuerte de carácter es una persona que tiene el poder para dominarse a sí mismo y no dejarse dominar por los impulsos. Sin embargo, ese poder no nace de uno mismo. ¿Por qué? Porque en cuanto a la carne, hermano querido y hermana querida, hay ciertos límites. Vieron que hay personas que dicen, se me agotó la paciencia, llegó al límite, ya no puedo más. En cuanto al carácter hay ciertos límites, pero en cuanto a la gracia, en cuanto al poder de Dios, en cuanto a la fortaleza que viene de parte del Señor, no hay límites. Por eso dice, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo puede ser eso? Si toda naturaleza de hombre tiene un límite. Los otros días una hermana me compartía, la hermana Adriana, que había estado sirviendo en la iglesia, que había ido a servir en la obra social, que había ido a la reunión de oración, había estado todo el día en la iglesia sirviendo, y a la noche tenía que volverse en la bicicleta. Y no tenía fuerza para volverse porque había estado todo el día en actividad. Pero dice que nunca había llegado tan rápido a su casa. Le dijo al Señor en su corazón, Señor, tú sabes que no tengo fuerza para pedalear. Y sintió como un impulso que la llevó rapidísimo. Cuando abrió los ojos ya estaba en su casa. ¿Quién le dio la gracia? ¿Quién le dio el poder? Y no me extraña, porque a mí también me pasó cosas semejantes. Yo me acuerdo cuando me convertí, quería servir al Señor en la iglesia. Y claro, uno llega a una congregación y las cosas están todas medias organizadas, pero para lo que siempre se necesita es para las tareas que menos quiere la gente. ¿Cuáles son las tareas que menos quiere la gente? La tarea de limpieza. Entonces yo llegué a la iglesia y quería servir al Señor y me acerqué a los coordinadores porque era un grupo muy grande esa congregación y tenía todo un grupo de coordinadores que coordinaban las tareas y me dijeron, ¿querés servir a Dios? Sí, bueno, ¿te animás a quedarte esta noche y barrer la iglesia? Ahora la iglesia no era esto, la iglesia era un cine-teatro, con palco, con butaca. Tenía 1.200 abajo y 800 arriba, como para casi 2.000 personas y en escalera. Y los cultos eran de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche consecutivamente. O sea que si vos querías limpiar en la iglesia, tenías que limpiar a partir de las 12 de la noche, cuando ya terminaba el último culto, y te tenías que quedar aproximadamente hasta las 3, 4 de la mañana limpiando la iglesia. Pero resulta que yo el otro día trabajaba y trabajaba en un comercio y los días que más gente concurría a los comercios eran los sábados porque era un comercio de ropa de moda. Así que todas las chiquilinas salían a comprarse ropa y los muchachos también, los días sábados para luego en la noche salir. Y yo pensaba y decía, pero si me quedo a trabajar en la iglesia, digo, mañana tengo que ir a presentarme a trabajar, ¿y cómo hago? Decía. Pero yo me ofrecí, dije, y bueno, y me ofrecí y lo hice, y al otro día fui a trabajar. Y yo he pasado por trasnochar, pero por las cosas del mundo.
e ir a trabajar y estar demacradísimo, estar pero decaído, hacer lo menos posible. Pero ese día que había tenido esa experiencia de ofrecerme para servir en la iglesia y de colaborar en la iglesia, al otro día también me presenté a trabajar, pero experimenté una gracia que nunca había experimentado, como si hubiera dormido toda la noche. Y eso me fue marcando y me fue instruyendo en cuanto a qué, en que cuando uno se dispone para el Señor nunca es deudor de nadie, y de lo que Dios te tenga que retribuir, en aquello de lo cual te tenga que suministrar, en aquello de lo cual te haga falta, Dios te va a recompensar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando la hermana me contaba, yo le entendía por qué, porque también en una oportunidad yo había experimentado cosas semejantes. Ahora aquí, cuando el apóstol Pablo habla al respecto de que los más fuertes soportemos la flaqueza de los más débiles, no habla de ser fuerte de carácter, no habla de ser crecido, maduro, sino de tener confianza, de tener esperanza en Dios. Cuando una persona tiene confianza y tiene esperanza en Dios, esa confianza y esa esperanza le va a ayudar a sobreponerse y a sobrepasar toda adversidad, toda dificultad, toda lucha, todo embate, toda prueba, la va a pasar y la va a pasar en victoria. ¿Por qué? Porque está confiado en Dios. Y el que pone su confianza en el Señor no será avergonzado. Entonces, hermana querida y hermano querido, cuando habla de soportar los más fuertes, no está diciendo sino otra cosa que él había aprendido a esperar y a confiar en el Señor. Y trae la ilustración en cuanto a la vida del Señor Jesucristo, por cuanto que no hay mejor ejemplo que el del Señor Jesucristo, que haciéndose siervo de la circuncisión, para que los de la circuncisión le fueran confirmadas las promesas dadas a sus padres y conocieran la verdad, y le fuera confirmado todo lo que estaba escrito, sufrió los vituperios de los que le vituperaban. O sea que sufrió la ofensa. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los que pidieron que Cristo fuera crucificado no fueron los romanos, fueron los mismos hebreos, sus mismos paisanos, los que pidieron que fuera crucificado. En vez de gozarse viendo que la verdad había llegado a sus vidas, viendo de gozarse que la luz de Dios se había manifestado, en vez de gozarse que hacía 400 años que no había profeta en medio de ellos, pero venía un hombre lleno de gracia y lleno del Espíritu y lleno de sabiduría, que hablaba la palabra de Dios, en vez de gozarse lo resistían. ¿Por qué? Porque no era de ellos, no había aprendido con ellos, no había salido de sus escuelas, pero no podían tampoco reconocer la gracia de Dios. Entonces, hermano querido y hermana querida, de esa fortaleza habla. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos de que el apóstol Pablo se apoyaba en Dios y confiaba en Dios? Porque su ministerio era a los gentiles. Y si usted mira el capítulo 15, desde el verso 9 hasta el verso 12, por lo menos menciona 5 promesas de Dios en cuanto a la predicación a los gentiles. El ministerio del apóstol Pablo era para los gentiles, para los no judíos. Pero tampoco era fácil. ¿Por qué? Porque tenía persecución de los suyos, de sus propios paisanos. Cuando él se convierte en Damasco y él comienza a entrar y comienza a salir de la sinagoga y comienza a entrar y a salir de la ciudad, de las plazas, predicando a Cristo, los mismos de sus paisanos se quedaron perplejos porque decían, pero ¿no es este el que vino con carta y con recomendación para que si encontrara alguno de los de este camino se lo llevara preso? ¿Cómo es que ahora está anunciando a Jesucristo? Quedaron perplejos.
Y dijeron, ¿será que los quiere prender por astucia? Lo dejaron correr un tiempo, lo dejaron andar un tiempo, pero cuando pasaba el tiempo y ya pasaba como un año y seguía predicando y comenzaban a haber conversiones y comenzaban a haber transformaciones y muchos eran los que comenzaban a seguir a Cristo, entonces ahí procuraron matarle, al punto tal que lo tuvieron que descolgar en un canasto de la ciudad de Damasco. ¿Por qué? Porque le esperaban a la salida, ¿para qué? Para darle muerte. Le esperaban a la salida para darle muerte. Entonces, enterado de que se habían confabulado para darle muerte, lo desprendieron con un canasto por el muro. Entonces, por todos lados a donde él iba, salió de Damasco, se fue a Iconio, se fue a Listra, de allí lo sacaron hasta medio muerto, apedreado. Y la misma gente que le escuchaba en Antioquía, le iban hasta Listra y le iban hasta Iconio para hacerle la guerra, para combatirlo. Se iban hasta allí para hacerle la guerra, para combatirlo, para difamarlo. Entonces vemos que tenía combate de todas partes, y muy especialmente de los mismos, desde su familia, desde sus paisanos. Cuando uno de repente tiene de alguien declarado como enemigo, está bien. Sobre todo si por ejemplo son dos naciones o dos pueblos que están confrontados y uno sufre combate de su enemigo, no lo sorprende, pero de sus propios parientes, de sus propios paisanos, uno espera el apoyo, uno espera el respaldo, no espera que le combatan. Entonces no le era fácil llevar adelante su ministerio, pero ¿en qué se apoyaba? En que cuando él leía las Escrituras, él leía y decía, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificarles a ellos todos los pueblos. Y otra vez dice, Isaías, estará la raíz de Isaí y el que levantará a regir los gentiles. Entonces, ¿de dónde sacaba, en dónde le era infundida la fuerza de las mismas Escrituras? Él veía que para llevar el ministerio, que para hacer la tarea, tenía dificultades. Pero cuando leía las Escrituras veía que aquello en lo que estaba haciendo, aquello a lo cual estaba encargado, él veía que era conforme a Dios. Por eso dice, las cosas que antes escribieron para nuestra paciencia y para nuestra consolación fueron escritas, a fin que por medio de las Escrituras tengamos esperanza. Y aquí quiero redondear la meditación, hermano. Yo no sé de dónde usted toma fuerzas para seguir adelante. Algunos se apoyan en la persona que tienen a su lado, otros se apoyan en su economía. Cuando tienen plata en los bolsillos se sienten que conquistaron el mundo. Otros en su juventud, otros en sus relaciones, en sus contactos. Y así en el mundo hay personas que toman las fuerzas o reciben, les es infundido fuerzas cuando se encuentran en cierta condición, ya sea económica o emocional, afectiva, o en cierto bienestar, y desde ahí le es infundida la fuerza. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, ahí tambalean y caen. Sin embargo, si nosotros meditamos en cuanto a la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sea todo hombre mentiroso, pero Dios permanezca siendo veraz. Dios no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Entonces, quisiera que pudiéramos reenfocarnos y tomar la fuerza y tomar la fortaleza que se requieren para vivir,
no de las condiciones que tenemos, ya sea económica, afectiva, sentimental o del bienestar que estemos pasando, sino que podamos tomar la fuerza que nos ha infundido el aliento de la palabra de Dios para que sin importar la situación que nos encontremos atravesando, podamos seguir constante, perseverando hasta el final, porque en definitiva el que persevera hasta el final es el que será salvo. Entonces reenfoquémonos, y especialmente si está pasando por un tiempo de tribulación o está tambaleando, su fuerza se les está agotando, reenfóquese y deje de sacar fuerzas de donde no las va a obtener. Por 2 pecados te juzgaré para que conozcas tu maldad. Te has apartado de mí, fuente de agua viva, para cavar cisterna rota que no retiene el agua. ¿Cuál es el pecado del hombre? Abandonar a Dios, que es la fuente de agua viva, esa fuente de agua fresca, amén, y saludable, para cavar cisternas que están rotas y no retienen el agua. ¿Por qué? Porque cuando uno cava cisternas, al momento hay agua, pero si está rota el agua se va a ir. Entonces todo el esfuerzo y todo el trabajo es temporal, es momentáneo. Por eso es que hay personas que no pueden mantenerse en una constante de alegría, de gozo y de paz y de serenidad. ¿Por qué? Porque su fortaleza radica de acuerdo a la situación y al momento que está viviendo, pero no radica en cuanto al poder que da la esperanza y la confianza en Dios. Entonces, hermana querida y hermano querido, a fin de que no vivamos tropezando constantemente y cayendo constantemente, vamos a poner nuestra esperanza, vamos a poner nuestra confianza en Dios para que mediante su palabra podamos salir adelante y vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Por qué? Porque las cosas que antes se escribieron para nuestra paciencia y nuestra consolación se han escrito a fin de que por las escrituras tengamos esperanza en Dios. Saquemos de ahí las fuerzas que se requieren para vivir, saquemos de ahí el poder que se requiere para atravesar victoriosos por medio de las dificultades y veremos la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nosotros mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo para la iluminación de nuestros entendimientos, a fin de que podamos reenfocarnos, no tomando fuerzas de donde no lo hay, Señor, sino sacando fuerzas de donde verdaderamente, Señor, se encuentra la fortaleza del creyente, que es las Escrituras. Por eso es que el apóstol Pablo podía decir con seguridad: nosotros los más fuertes soportemos la flaqueza de los débiles, no porque él fuera alguien especial o en particular fuera alguien diferente a los demás, sino porque había encontrado en donde radicaba el poder, en donde radicaba la fortaleza, había encontrado en las Escrituras lo que le infundía el ánimo y el aliento para seguir adelante. Así también nosotros, mediante las Escrituras, vamos siendo fortalecidos, vamos siendo consolados para seguir constante, creciendo en todo aquello para lo cual tú nos has llamado, en lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermana querida y hermano querido, si esta palabra le ha bendecido, le ha fortalecido, vamos a alabar el nombre del Señor con júbilo en nuestros corazones. ¡Aleluya! Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,